Gracias, presidente. Muy buenos días. Gracias, señor presidente, por permitirnos el espacio en esta mañanera. Saludo a los compañeros del gabinete, a los compañeros de medios de comunicación y a quienes nos siguen desde sus casas. Vamos a presentar avances sobre la política de recuperación del patrimonio cultural encomendada por el presidente desde el inicio de esta administración. Por supuesto, ante la indignación que nos provoca que a nuestro patrimonio cultural se le ponga precio y se considere que nuestra identidad puede ser una mercancía o que pueda ser un elemento de ornamento en una casa, pues en estos casos de subastas se pierde el rastro de estos elementos de cultura y se pierde la posibilidad de conocer este patrimonio, reconocerlo, investigarlo y divulgarlo. Es muy importante, además de mantener siempre las denuncias pertinentes y el trabajo que se lleva a cabo por las instituciones, pues emprender un esfuerzo extraordinario. Así es que hicimos una cruzada ante la incrédula opinión de algunos, pero con la generosa complicidad de personas, comunidades e instituciones, y aquí agradezco de manera muy sincera a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller por sumarse a Mi Patrimonio No Se Vende. Este esfuerzo ha ayudado a abrir conciencias de posibles coleccionistas, de coleccionistas que ya tenían patrimonio en sus casas, y la posibilidad de recuperarlo a México es el esfuerzo extraordinario que estamos haciendo. ¿Por qué recuperarlo? Bolsoyinka dice, se trata de la restauración de la dignidad, y justamente de la dignidad de aquellos que siempre han estado despojados y discriminados, de las culturas que han resistido 500 años, que están vivas y que merecen reconocerse en la grandeza de su pasado. El presidente nos encomendó también un trabajo en común a través de distintas instituciones: el Consejo de Memoria Histórica y Cultural de México, la Secretaría de Protección Ciudadana, de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Dirección General de Aduanas, por supuesto la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. A través de este trabajo conjunto hoy se dará otro resultado de este esfuerzo que detallarán el canciller Marcelo Ebrard y Diego Prieto. Esta política cultural de México ha merecido el reconocimiento internacional y será uno de los temas centrales de la próxima conferencia, la reunión de 193 ministros de cultura del mundo en México, que se realizará después de 40 años que no hay un diálogo así, en septiembre en nuestro país. El día de hoy se cumplen justamente 40 años. Y si me permite, presidente, compartirles, y les compartiremos a los compañeros un video que da cuenta de este trabajo, y le solicitaremos siempre sumarse a la campaña de Mi Patrimonio No Se Vende, se ama y se defiende. ¿Es cuánto, presidente? Bueno, muy buenos días a todas y a todos, compañeras, compañeros. Brevemente, siguiendo lo que ya aquí expuso la Secretaría de Cultura, decir lo siguiente. Bueno, se nos ha instruido por parte del presidente colocar como una prioridad en la política exterior la recuperación de nuestro patrimonio histórico y cultural. Esto significa coadyuvar a través de todas nuestras embajadas en la recuperación de piezas históricas. A esta fecha, entre el esfuerzo de todas y todos, llevamos 8,970 piezas recuperadas, lo cual significa, si lo comparamos con el sexenio anterior, que ya en poco más de 3 años llevamos más del 55% de lo que antes había recuperado, es decir, está dando resultados lo que se está haciendo. Se trabaja a través de 3 estrategias, muy brevemente se los explico. Entrega voluntaria, es decir, concientizar, insistir con quienes son o tienen los derechos o la propiedad de diferentes tipos de colecciones. Segundo, los decomisos, que son vía la ley.
Y tercero, la cancelación de subastas, que esto no se había hecho o no se había logrado hasta ahora, en esta etapa. Muy importante la cancelación de subastas, explico brevemente por qué. Tradicionalmente, en términos de derecho, se nos ha dicho, tú tienes que comprobar, México, que el origen de lo que estamos subastando es ilegal. Pero ahora México ha defendido la tesis o la doctrina de que quien subasta debe demostrar el origen legal de lo que está subastando y no al revés. De suerte que hemos logrado ya cancelar algunas subastas. En entrega voluntaria se han logrado diversos acuerdos con museos extranjeros y ahora, que es el motivo de esta información, se ha logrado que ciudadanos que tienen diferentes tipos de colecciones las reintegren a México. Tengo el agrado de informarles el día de hoy que se ha logrado a través del consulado en Barcelona, la nueva cónsul Claudia Pavlovich cerró este acuerdo, la recuperación de 2.522 piezas arqueológicas a México ya están en nuestro territorio y ya han sido entregadas al Instituto Nacional de Antropología e Historia. En lo que nosotros llevamos trabajando, esta es la más importante recuperación de piezas arqueológicas por vía de la restitución de sus originales dueños. Lo único que nos han pedido es mantener en reserva el nombre de la familia que tenía estas piezas. Por el lado de decomisos, destaca el decomiso en el que participó la autoridad norteamericana CBP en Portland, de 428 piezas. Este es en la fórmula de decomiso, es decir, un acto imperativo por parte de la autoridad. Y desde luego lo que se ha logrado en Italia, que ya comentó la Secretaría de Cultura y que motivó que premiáramos con la Orden Mexicana del Águila Azteca a Roberto Riccardi, quien es el comandante de la recuperación de patrimonio cultural en Italia. En cancelación de subastas destacan dos. Una cancelación lograda por nuestra embajada en Bélgica, en Bruselas, que llevó a la restitución a México de varias piezas de alto valor, y la cancelación de la subasta en Nueva York con el apoyo del fiscal de distrito de Nueva York, en contra de una subasta que pretendía poner a la venta 16 manuscritos robados del Archivo General de la Nación de México entre 2014 y 2017. Estas cancelaciones van a dar lugar al principio que acabo de argumentar, que es ya en Nueva York, ya en Italia, espero que pronto lo logremos también, Bruselas ya, estamos ahora buscando hacerlo en París, cancelar las subastas porque no demuestran el origen legal de lo que están subastando. Y para concluir, me pidió el señor presidente les compartiera los datos de visas que han estado solicitando, visas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Perdón por el cambio drástico de tema, pero solo darles esa información. México ha propuesto al gobierno de los Estados Unidos que se incremente el número de visas para ciudadanas y ciudadanos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití. El gobierno de los Estados Unidos ya decidió este año, el 31 de marzo, incrementar en 55,000 visas H2B adicionales y incluyó a los países que acabo de referir. Tiene ya una propuesta de México y está en consideración del gobierno de los Estados Unidos. Pero su línea de decisiones va en ese sentido, aumentar el número de visas. Para el caso de mexicanos, les informo que en 2021 se obtuvieron 310,781 visas y para este año estimamos estar alrededor de 356,000 visas de trabajo H, con lo cual sería el número más alto alcanzado por México en lo que va de este siglo. Es cuanto, gracias, señor presidente. Buenos días. Presidente, muy buenos días, compañeras y compañeros. Me complace mucho, como lo señalara el presidente desde el jueves pasado, informarles que dentro de esta política de recuperación de patrimonio cultural que se encuentra de manera ilícita, evidentemente irregular en el extranjero, se ha obtenido un logro muy importante. Por supuesto que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en sus 83 años de vida, jamás había tenido el respaldo que tiene ahora del Gobierno de México, de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en general
de todas las instituciones gubernamentales para cumplir con la misión que nos plantea la ley de la materia en el sentido de recuperar el patrimonio cultural que se encuentra en el extranjero. El día 11 de julio llegaron a nuestro país 19 cajas que contenían, como se ha dicho, 2.522 objetos o fragmentos de carácter histórico o arqueológico que hasta la fecha contabilizan 1.371 objetos relativamente completos que se encuentran ya bajo la custodia del INAH, exactamente en el Museo del Templo Mayor. Informarles que a partir de hoy al mediodía, compañeras y compañeros de los medios y el público en general puede ir a observar, apreciar una serie de vitrinas que muestran apenas una muestra de este patrimonio recuperado. En su inmensa mayoría, este patrimonio que ya fue identificado de manera preliminar por el personal del Consulado General de México en Barcelona, claro, está con la gestión de la cónsul Claudia Pavlovich y la intervención muy destacada de una arqueóloga mexicana que trabaja allí en el consulado, Ana Goicolea Artiz. Hemos encontrado que la gran mayoría de las piezas proceden de la Cuenca de México. La inmensa mayoría corresponden a la cultura mexica. Encontramos, por supuesto, como lo han observado, muchas piezas que corresponden a lo que los arqueólogos consideran el complejo Azteca III. Algunas otras corresponden a la cultura texcocana y pueden ustedes observar que hay una diversidad de objetos, hay una colección muy amplia de malacates, de sellos prehispánicos, de material lítico, de obsidiana, de pedernal, algunas figuras de piedra, una serie de molcajetes y metates y por supuesto también una interesante cantidad de objetos de hueso, muchos de los cuales están esgrafiados y en su mayoría huesos humanos se constituyeron como herramientas u objetos rituales en el contexto de las culturas que habitaron la Cuenca de México. Pero también lo que es muy interesante observar es que encontramos una estratigrafía muy clara de todas las etapas culturales en la Cuenca de México. Hay objetos preclásicos de la cultura tlatilca, estamos hablando de los primeros siglos antes de nuestra era, hasta el siglo III de nuestra era. Hay objetos de cultura teotihuacana que muy probablemente los mexicas recuperaron para volverlos a resignificar como objetos rituales. Hay una serie de objetos virreinales, muchos de ellos de fase muy temprana. Las primeras figuras de caballos, por ejemplo, con una mano indígena muy evidente. Figuras de jinetes montando a caballo, que nos habla de la enorme curiosidad que tenían los mexicas, los habitantes de la Cuenca de México, por el tema, evidentemente, de las figuras ecuestres. Hay angelitos y figuras ya con faldellines muy propios de la época virreinal, muchos de los cuales consideramos datan de los primeros años posteriores a la caída de México Tenochtitlan. Pero también encontramos objetos del periodo moderno, particularmente una serie de monedas que nos permiten ubicar que el coleccionista se fue haciendo una especie de estratigrafía desde el preclásico hasta el siglo XX. Sabemos por este hecho que una serie que probablemente estos objetos salieron hacia finales de los años 60 y principios de los años 70. Nos lo muestran las moneditas de 5 centavos que aparecen dentro del contexto de la colección. Por ahí incluso aparece un cenicero de algún hotel
donde queda claro que es una época temprana, los 60 o los 50, porque todavía eran 5 números, los números telefónicos que se utilizaban entonces. De manera que lo que podemos ahí encontrar es una suerte de historia cultural de la Ciudad de México. No encontramos objetos fuera de la Cuenca de México, salvo 3 que nosotros le llamamos los intrusos, pero que son de Sudamérica. El coleccionista incluso anotó en una tarjeta junto con un objeto que dice Ecuador, regalo 200 años antes de Cristo. Por supuesto que lo que corresponde es revisar la procedencia del objeto y si es de Ecuador, regresarlo al país al que pertenece. De manera que los invitamos a conocer esta interesante colección. Son piezas en general de formato muy pequeño, pero de gran valor desde el punto de vista iconológico, histórico y arqueológico. Es cuanto, presidente. Gracias.